Dicen que Dios escribe derecho, en líneas torcidas, pero a veces el dolor nos hace dudar de la caligrafía del cielo. Recuerdo el sonido, no del grito ni de la caída, sino del silencio después. Ese silencio que parece tragarse el aire, el tiempo y todo lo que aún quedaba de mí. Fue en ese instante cuando entendí algo dentro de mí se había roto, no de golpe, sino poco a poco, como una pared que se agrieta en silencio antes de caer. Dicen que el corazón avisa, pero el mío no gritó, solo susurró: basta. Basta de fingir que todo está bien. Basta de guardar sonrisas falsas y dolores enteros. Basta de vivir para sostener un mundo que ya se derrumbó por dentro. Esa mañana la ciudad parecía igual. Bocinas, gente apurada, el mismo café amargo. Pero yo era otra. Había algo distinto en el peso del aire. Como si el alma se hubiera cansado de sostener todo sola. ¿Sabes cuando el cuerpo sigue caminando, pero el alma se sienta en medio del camino? Era eso. Yo estaba detenida por dentro, y el corazón, por primera vez, no pidió fuerza, pidió paz. Hoy, mientras cuento esta historia, todavía escucho el eco de aquel día. El día en que todo lo que escondí comenzó a pedir ser liberado. El día en que comprendí que guardar demasiado también mata, pero despacio. Pero antes de que entiendas lo que el corazón me enseñó, necesitas saber quién era yo antes de que dijera basta. Mi nombre es María. Un nombre común, sencillo, pero que irónicamente rara vez se encajaba conmigo, porque por dentro casi nada en mí era sencillo. Yo estaba hecha de días apurados, reuniones pospuestas y sentimientos guardados en cajones. Trabajaba en una agencia de marketing en el centro de la ciudad. Desde afuera parecía que lo tenía todo bajo control. Planillas, metas, sonrisas listas. Pero bastaba un minuto de silencio en el ascensor para darme cuenta de que el ruido de afuera era lo único que me impedía escuchar el caos que llevaba dentro. Vivo en un departamento pequeño, en el 10º piso. Desde la ventana se ve el movimiento de las avenidas, el parpadeo de los semáforos y esa soledad disfrazada de rutina. A veces me quedaba mirando las luces de los edificios y me preguntaba, ¿cuántas de esas ventanas esconden gente cansada que intenta parecer fuerte? Mi madre vive en otra ciudad, no hablamos tanto como deberíamos. Después de la muerte de mi padre, las conversaciones se hicieron cortas, como si cada palabra pudiera despertar algo que preferimos no recordar. Y yo siempre fui la fuerte de la familia, la que resuelve, la que sostiene, la que escucha a todos. Pero nadie pregunta quién nos escucha a nosotros cuando el corazón grita bajito. En el trabajo, mis compañeros me llaman equilibrada. No saben que ese equilibrio tiene un precio. Pasar noches en vela pensando en todo lo que no digo, en todo lo que trago para no preocupar a nadie. Cargo dentro de mí las memorias de un amor que terminó hace 3 años. No terminó con una pelea, terminó con silencio. Ese tipo de silencio que deja eco, que te sigue hasta en la ducha, cuando el ruido del agua es lo único que te permite llorar sin que nadie lo note. La gente me ve sonriendo, cumpliendo metas, entregando resultados, pero no saben que hay días en que el alma pesa más que la mochila. Y lo peor es que aprendí a creer que eso era normal, a pensar que sentir demasiado era una debilidad. A veces de camino a casa observo a la gente en los autobuses, mirando al vacío con el rostro iluminado por la pantalla del celular, y pienso, ¿cuántos de nosotros vivimos así, presentes en el cuerpo, ausentes en el alma? Yo guardaba todo,
los mensajes que borré antes de atreverme a enviarlos y los miedos, esos que escondía incluso de mí misma. ¿Cuántas veces dije, todo está bien, solo para que nadie notara que en realidad no lo estaba? Hasta aquel día, el día en que el cuerpo empezó a avisar que guardar demasiado tiene un precio. Todo empezó una mañana cualquiera. Era martes, creo. De esos días en que el despertador suena y uno simplemente se levanta por inercia. Tomé café sin probarlo, revisé el correo sin leerlo realmente y me fui al trabajo con esa sensación de estar desconectada de mí. Pero algo en mi cuerpo ya estaba cambiando. Primero fue el cansancio, un cansancio raro, como si no viniera del cuerpo, sino del alma. Después vinieron los olvidos, las distracciones, las lágrimas que aparecían sin motivo. Una tarde, en plena reunión, sentí que el aire se me escapaba. El corazón empezó a latir tan rápido que pensé que se me iba a salir del pecho. Tuve que salir corriendo al baño. Miré mi reflejo en el espejo y casi no me reconocí. Había ojeras, un rostro tenso y una tristeza que ni el maquillaje podía esconder. Respiré hondo, lavé mi cara y volví, como si nada hubiera pasado. ¿Todo bien, María?, me preguntaron. Sí, solo un poco de cansancio, respondí, repitiendo la mentira que se había vuelto mi refugio. Pero esa noche, el cuerpo volvió a hablar. Las manos me temblaban, el pecho dolía, y por primera vez tuve miedo de mí misma. Llamé al médico al día siguiente. Me habló de estrés, agotamiento, ansiedad, palabras que suenan técnicas, pero en realidad quieren decir: tu alma está pidiendo ayuda. Salí del consultorio con una receta en la mano y un nudo en el pecho. Nadie me enseñó a detenerme. A mí me enseñaron a seguir, a ser fuerte, a no fallar. Pero esa noche, al llegar a casa, me desplomé en el sofá y por primera vez en mucho tiempo lloré sin prisa. Lloré por todo lo que aguanté, por las veces que fingí estar bien, por las palabras que no dije, por los abrazos que no llegaron. Sentí que algo dentro de mí se rompía y al mismo tiempo algo empezaba a despertar. Porque cuando el cuerpo te obliga a parar, es la forma más honesta que tiene la vida de decirte: ya basta, María, escúchate. No sé en qué momento mi vida se volvió tan silenciosa por dentro. Empecé a funcionar en automático, como si existiera, pero sin estar realmente viva. Cada día era una copia del anterior. Las mismas calles, los mismos correos, las mismas conversaciones vacías. Y yo ahí, sonriendo mecánicamente, mientras algo dentro de mí se desmoronaba sin hacer ruido. Una noche, al volver del trabajo, dejé las llaves sobre la mesa y me quedé inmóvil frente a la ventana. Las luces de la ciudad parpadeaban, pero yo solo veía un reflejo cansado que ya no reconocía. El corazón me latía tan fuerte que sentí que iba a romper el silencio del apartamento. Me senté en el suelo, abracé mis rodillas y simplemente lloré. No era un llanto bonito ni liberador. Era un llanto áspero, con ruido, con rabia, con culpa. Lloré por mi padre, por la distancia con mi madre, por los estoy bien que nunca fueron ciertos, por el amor que no supe retener y por esa versión de mí que siempre tuvo que ser fuerte. Esa noche sentí que Dios se había quedado callado. No lo culpé, pero su silencio dolía. Le hablé entre sollozos. ¿Dónde estás? ¿Por qué no me ves?
No hubo respuesta. Solo el sonido de un reloj marcando los segundos, como si el tiempo me recordara que incluso el dolor tiene ritmo. Dormí poco, y al despertar, todo seguía igual, pero distinto. Había un vacío que pesaba más que cualquier cosa. Era como si mi alma estuviera cansada de sostenerme. Fui al trabajo, pero ya no era la misma. Las palabras me salían lentas, las sonrisas se forzaban, y en medio de todo, sentí que nadie lo notaba. Ese fue el momento en que entendí que la soledad más profunda no es estar sola, sino sentirse invisible incluso cuando hay gente alrededor. Esa noche no encendí la televisión ni el celular. Solo me quedé mirando el techo, escuchando mi respiración. Y fue ahí donde apareció el pensamiento que me cambió todo. Si sigo guardando todo, un día no va a quedar nada de mí. Al día siguiente amaneció lloviendo. Una de esas lluvias que no hacen ruido fuerte, pero que limpian el aire, como si el cielo también necesitara llorar. Tomé una chaqueta, sin pensar demasiado, y salí a caminar. No sabía a dónde iba, solo quería moverme, sentir que todavía podía avanzar. Las calles estaban vacías. El olor a tierra mojada me recordó mi infancia, cuando mi padre me decía que después de la lluvia siempre salía el sol, aunque no lo viéramos todavía. Sin darme cuenta, llegué a una pequeña iglesia, esas que uno pasa 1000 veces sin mirar. Las puertas estaban abiertas. Entré, casi por impulso. No había nadie, solo el sonido del agua golpeando los vitrales. Encendí una vela y me senté en la última fila, sin decir palabra. Durante unos minutos, solo respiré. Sentí el calor de la llama temblando frente a mí, y en ese temblor, algo dentro de mí también empezó a moverse. No escuché una voz, no hubo milagro visible, pero hubo una paz que no venía de afuera. Y ahí entendí, Dios nunca se había ido. Yo era la que me había alejado de mí misma, ocupándome tanto de ser fuerte, que olvidé ser honesta con mi propio corazón. Las lágrimas volvieron, pero esta vez fueron distintas. No eran de desesperación, eran de alivio. Por primera vez en mucho tiempo, me permití soltar. Dejé que el pasado se fuera con esa lluvia, como hojas que el viento arrastra sin resistencia. Miré la vela encendida y susurré en voz baja. Ya entendí. No todo lo que termina es pérdida. Salí del templo cuando la lluvia empezó a calmarse. El aire olía a comienzo. Y dentro de mí, algo, aunque pequeño, también había empezado a florecer. No fue de un día para otro. La paz no llegó como un rayo, sino como una brisa que aprendí a reconocer poco a poco. Empecé con cosas pequeñas. Dejé de revisar el celular apenas despertaba. Encendía una vela, respiraba y agradecía simplemente por tener un nuevo día para intentarlo otra vez. En el trabajo, ya no fingía estar bien todo el tiempo. Cuando alguien me preguntaba, ¿cómo estás?, aprendí a responder con verdad. Hoy un poco cansada, pero mejor. Y descubrí que mostrarme humana no me hacía débil, me hacía libre. También volví a llamar a mi madre, esa llamada que había postergado tanto. No hablamos de mi padre, ni de la distancia. Solo nos reímos un poco y nos escuchamos en silencio. Y en ese silencio,
supe que algo se había reconciliado entre nosotras. Empecé a caminar más, sin auriculares. Escuchar los sonidos de la ciudad ya no me dolía. Era como si la vida siguiera contándome historias. Y yo, por fin, estuviera dispuesta a escucharlas. Una tarde, mientras el sol se escondía detrás de los edificios, me detuve en un café donde solía ir con aquel amor del pasado. Me senté en la misma mesa. Miré la silla vacía frente a mí. Y en lugar de tristeza, sentí gratitud. Porque entendí que amar también es aprender a soltar. Y que algunas despedidas no son castigos, sino la manera que tiene la vida de abrirnos espacio para algo nuevo. Volví a casa con una sensación distinta. No era euforia, ni alegría exagerada. Era calma. La calma de quien deja de luchar contra lo que ya fue y empieza a cuidar lo que todavía puede florecer. Ahora que miro y reflejo en la ventana por las noches, ya no veo a alguien rota. Veo a alguien que sobrevivió a su propio silencio. Alguien que por fin entendió que no todo lo que se guarda vale la pena conservar. Hoy lo entiendo. No todo lo que se pierde es un castigo. A veces, es el cielo devolviéndonos el espacio que la tristeza ocupaba. Durante mucho tiempo creí que guardar era amar, que retener significaba cuidar. Pero el amor verdadero no encierra, no exige quedarse donde ya no hay vida. El amor auténtico enseña, transforma y luego sigue su camino. Aquella mujer que corría entre compromisos y recuerdos, hoy camina despacio. Aprendió a decir no sin culpa, a llorar sin vergüenza y a sonreír sin miedo a parecer frágil. La fe que pensé haber perdido no estaba en las palabras, ni en los templos, ni en los consejos que me repetía para no caer. Estaba en el silencio. En ese momento en que el corazón cansado susurra, basta. Y comprendí que el basta no es rendición, es el inicio de la sanación. A veces Dios no habla con truenos, habla con pausas, con ausencias, con ese vacío que un día descubrimos que no era castigo, sino una invitación. Hoy, si alguien me pregunta qué aprendí, le diría que la ligereza no viene de olvidar el pasado, sino de mirarlo sin miedo, de agradecer incluso por las heridas, porque fueron ellas las que me enseñaron a amar de verdad. Y ahora, cuando el viento toca mi rostro y el sol se esconde entre los edificios, cierro los ojos y sonrío, porque al fin entendí. Dios nunca llegó tarde, solo esperó el momento en que mi corazón estuviera listo para soltar. Si esta historia tocó algo dentro de ti, detente un momento, respira despacio, cierra los ojos, piensa en todo lo que aún cargas por dentro, las palabras que dolieron, las despedidas sin explicación, los «y si» que quedaron suspendidos en el aire. Ahora imagina que los sueltas, uno por uno, como quien abre la mano y deja que el viento se lleve lo que ya cumplió su propósito. No necesitas olvidar, solo necesitas dejar ir, porque la vida no te pide borrar el pasado, te pide abrir espacio para lo que todavía está por llegar. Tal vez hoy tu corazón también esté diciendo basta. Y si es así, escúchalo con ternura. Puede que sea Dios llamándote de regreso, a ti misma. La sanación no llega de golpe, llega en los detalles, en un abrazo inesperado,
en un atardecer que te encuentra en silencio, en un perdón que al fin se concede. Llega cuando dejamos de pelear contra lo que fue y empezamos a confiar en lo que aún puede ser. Si este mensaje encontró tu corazón, compártelo con alguien que también necesite recordar que todavía hay esperanza. A veces, una palabra sencilla puede ser la ligereza que otro corazón esperó durante años. Y recuerda, no eres lo que te hirió, eres lo que elegiste seguir siendo, aún con el corazón cansado. Soltar no es perder, es abrir espacio para vivir.